Para poder conducirnos, para poder avanzar, para poder caminar en la vida, es muy importante saber dónde tenemos fija la mirada. La mirada es una herramienta importante para conducirnos la vida, para saber a dónde llegar, para saber dónde fijamos nuestra mirada y conducirnos allí. Por eso es muy importante saber dónde está puesta nuestra mirada, cuál es el foco de dirección de nuestra existencia, hacia dónde es que nos vamos conduciendo, porque eso nos indica el camino e incluso el camino más corto para poder llegar. Estamos leyendo la carta a los hebreos. Miren qué tan bonito como la carta a los hebreos le dice a esos primeros creyentes que de pronto en algún momento de dificultad, de crisis, de persecución al comienzo de la fe, les insiste, fijen la mirada en aquel, en Jesús, que por nosotros lo ha dado todo. Fijen la mirada en Él. Creo que fue el Papa Benedicto el que en una de las jornadas de la juventud, me parece que la jornada que hicieron en España, en Santiago, el Papa les decía que fijaran la mirada, que mantuvieran fija la mirada en Jesús, le decía a los muchachos, para que se pudieran conducir, para que pudieran crecer, para que pudieran avanzar en ese proceso de formación. No podemos ser creyentes si nuestra mirada no está fija en Jesús, si nuestro foco de conducción no está en Jesús de Nazaret, en su palabra, en su cuerpo, en su comunidad, en su iglesia, en la fraternidad. Fijar la mirada ahí es esencial. Y miren qué tan especial como hoy, el Evangelio de hoy nos ofrece dos personajes muy importantes. Un par de mujeres que tienen que ver con el 12. Una que llevaba 12 años padeciendo de flujo de sangre y una que tenía 12 años, la hija de Jairo, la hija, perdón, del jefe de la sinagoga. Miren qué tan bonito. Cuando el jefe de la sinagoga le dice a Jesús, venga a mi casa, que mi hija está muy enferma, y Jesús se encamina hacia la casa de ella, aparece un montón de gente y se va detrás de Jesús. Y detrás de este Jesús, detrás de él, aparece esta mujer. ¿Cuánto fijaría la mirada en Jesús esta mujer? ¿Cómo se abriría camino entre tantas personas para llegar hasta donde Jesús? Y lo toca, con la certeza de que si toca el manto, ella se va a sanar. Y miren las cosas extrañas de Dios. Jesús siente cuando le tocan el manto. Y ante tanta gente que lo apretujaba, incluso pregunta, ¿quién me ha tocado el manto? Y los discípulos le dicen, pero usted ve cómo nos están apretujando, y pregunta eso. Pero Jesús se mantiene. ¿Quién me ha tocado el manto? Y aparece esta mujer y se postra ante él y el Señor le dice, su fe la ha salvado, su fe la ha curado, porque ella sintió inmediatamente su sanación. Había fijado la mirada en Jesús hasta que llegó a él, hasta que tocó su manto y se sanó. Cuántas sanaciones y cuántas cosas hermosas podrían suceder en nuestra vida si fijando nuestra mirada en Jesús, cada día nos encaminamos más hacia Él, que fue lo que sucedió también con la hija del jefe de la sinagoga. Llega ya a la casa, le han dicho que ya la niña ha muerto y les dicen, no, ella está dormida. Se ríen de Jesús. Y a pesar de eso, Jesús toma a la niña de la mano, Talita Cumi. Contigo hablo, niña, levántate. Y la niña vuelve a la vida y la niña recupera la vida, porque el papá fijó la mirada en Jesús. Y ahí encontró la sanación, la resurrección, el levantamiento de la niña. Yo los invito a que nosotros avancemos por la vida sin perder el foco de conducción de nuestra existencia. Avancemos por la vida fijando nuestra mirada en Jesús. ¿Cómo fijo la mirada en Jesús? Escuchándolo en su palabra. ¿Cómo fijo la mirada en Jesús? Alimentándome de su cuerpo. ¿Cómo fijo la mirada en Jesús? Viviendo del Jesús que está en la comunidad, viviendo en la comunidad. Hay muchas maneras de fijar nuestra mirada y podemos tener la certeza de que como a esa mujer hemorroísa, de que como a esa niña, hija del jefe de la sinagoga, si la mirada está fija en Jesús, hay efectos sanadores, hay efectos de felicidad, hay efectos de prosperidad en nuestra vida. Que también nosotros fijemos la mirada en Jesús de Nazaret.